A lo largo de nuestra vida nos encontramos con obstáculos que nos hacen sentir sin salida, perdidos, abandonados y muchas veces sin amor. Sin embargo, Dios en Mateo 11:28 nos dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados de todos sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Acompáñenos a conocer la historia de personas que decidieron entregar todo a Dios y sus vidas empezaron a sonar diferente. Les damos la bienvenida a Cura para el Corazón Podcast. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Cura para el Corazón. Quiero darles la bienvenida y como siempre agradecerles por estarnos acompañando viernes tras viernes, por haberle dado tanto amor a nuestros videos, por compartirlo. La verdad es que ha sido una experiencia única esto de contar los testimonios de nuestros hermanos, así que sin más que decir, quiero darle la bienvenida hoy a Anderson. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias a Dios. Mi nombre es John Anderson Flor Otero. ¿Cómo te sientes? Ahorita bien. ¿No estás bien. nervioso? No, un poco, pero todo se va a ir, todo va a fluir bien. Sí, tranquilo, que eso con la ayuda de Dios todo va fluyendo. Anderson, pues darte las gracias por brindarnos el espacio, por querer contar tu historia. La verdad es que muchas veces contar el testimonio es un poco difícil porque por el temor a muchas cosas, pero créeme que el hecho de que te hayas llenado de tanta valentía, que Dios esté permitiendo este momento, va a ser para que muchas personas que necesitan escuchar hoy tus palabras, pues pueda ser de ayuda, así que quiero agradecerte por ello, Anderson. Vale, perfecto, dale. Muchas gracias a ti también por tenerme en cuenta. La verdad que pues si el Señor dice en su palabra que Él nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable, es para uno testificar. El testificar no es solo de valiente, sino que es para uno engrandecer la obra del Señor Amén. Jesucristo en nuestras vidas, ¿verdad? Sí, eso es muy cierto, Anderson. Entonces, Anderson, sin nada más que decir, cuéntanos tu historia. Mi historia. Bueno, voy a ser pues un poco más detallista porque de todas maneras ya he hecho un testimonio, pero fue algo muy breve. Yo vengo de una familia que fue cristiana hasta los 10 años de edad que vivían mis padres juntos, pues nosotros éramos cristianos. De allí sucede un proceso de quiebre pues en el matrimonio. Mis padres se separan, teniendo nosotros, yo 11 años y mi hermana 12, somos dos hijos de matrimonio, la mujer que es mi hermana y mi persona. Después de ese tiempo, mis padres se divorcian, entonces fue un punto de quiebre que el enemigo aprovechó para hacer pues su obra, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, siendo conocedores de la palabra, sin embargo, pues fue más fuerte, digamos, el estar uno en un mundo donde mis padres no hallaron el consejo adecuado por parte de los pastores en ese tiempo, ni por parte de muchos hermanos. Lo que pasó fue que ellos se alejaron y ya yo me quedé con mi mamá y mi hermana. Logré estudiar, logré terminar mis estudios, pero en ese transcurso de yo apartarme ya del seno de mi madre, porque vivíamos en el campo, me vine al municipio de Suárez a estudiar, a hacer lo que es el bachillerato. Yo recuerdo que el celo del Señor estaba en mi corazón hasta un punto en que lo que ofrece el mundo es mucho más fuerte de lo que una persona vulnerable a esa edad de 12, 13, 14, 15 años, pues sin estar con papá y con mamá junticos allí siempre, cuando uno la costumbre era esa, estar con papá y con mamá siempre. Entonces mira que caí en el mundo de salir con mis amigos. Al inicio era algo sencillo, salir a comer, así, planes sanos básicamente al inicio. Pero llegó un punto en que estando en el colegio, estamos en un ambiente que es
No, en ese entonces no era la degradación del alcoholismo como hay ahora, o de, o de las drogas como yo encuentro ahora en la juventud, eh, afortunadamente, ¿no? Entonces ya yo me rodeé de amigos que tomaban licor, ya no eran amigos de mi misma edad, sino que siempre fui una persona muy dada a hablar, muy dada a conocer la gente, a empatizar con gente de más edad. Entonces llegó un punto en que era como muy popular entre mucha gente adulta, y lo que hacía era que esa gente adulta tomaban todos los fines de semana. Y yo recuerdo que trabajando para ayudar pues a sustentar lo que era el estudio, eh, cada 8 días estábamos era tomando. Cada 8 días, o sea, no es mentira porque era cada 8 días. Con amigos, con amigas, gente ya mayor, yo siendo incluso cumplir la mayoría de edad, ya las rumbas eran más a otro nivel, o sea, ya era para otros lugares fuera del municipio. Eh, pero resulta y pasa que como uno está en ese mundo, estoy hablando de ese pasado, estando en ese mundo, eso es normal, porque entra un tema cultural, un tema social, que dice, es normal que los muchachos en este municipio a esta edad estén tomando o estén con una cerveza en la mano. Es normal. Entonces ya dice, la cultura de Suárez es que los muchachos a temprana edad estén tomando cerveza. La cultura de Suárez es que los muchachos a temprana edad o jovencitas estén prostituyendo. Entonces llega un punto de que la misma palabra del Señor, ya ahora conociendo la palabra del Señor, viviendo más a profundidad el proceso de cambio, la palabra del Señor dice que el que cree en el Hijo, en Jesucristo, Él nos da potestad para ser hijos suyos. Y dice que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Yo vine a creer en Jesucristo de reconciliarme con Él, de convertirme a Él el 31 del año pasado. Pero me he dado cuenta que cae uno en el hoyo porque es cultural. La Iglesia de Cristo hoy debe romper un paradigma en la sociedad que es cultural. Digamos, llega uno a un lugar, en ese caso la iglesia está plantada en Suárez, y ya lo que a mí me sirvió para quitarme ese tema de mi corazón, que era cultural, todo lo que yo veía mal, que era luz, o sea, a la luz de la palabra era muerte, o sea, porque estaba en pecados, en delitos, en desolución, yo estaba perdido. Entonces, para yo darme cuenta y caer en el error y caer en que mi mente concibiera eso, la única fue entrar en una obsesión por leer la Biblia. Entrar en una obsesión por discipularme, por leer la Biblia. Pasaron enero, febrero, marzo. Entré en un tema de ayuno porque leí la Biblia, y la Biblia me llevaba a que habían cosas en mi vida, en mi ser, que debían romperse solo con ayuno y oración. Solo con ayuno y oración. Y yo dije, fantástico. Y dediqué un tiempo de ayuno y oración, un tiempo de búsqueda, pero insaciable. No es que ahora no lo esté haciendo, no, pero ese fue un tiempo de búsqueda que yo digo que fue dado porque el Señor quería marcarme. Amén. El Señor quería marcarme y sacarme de donde me sacó rápido, urgente, porque yo le había dicho en oraciones al Señor, el día que yo vuelva a ti, por favor, sáqueme de una, le dije, porque yo no quiero estar titubeando. Yo no quiero estar titubeando si sí, si no, porque no hago nada. Entonces, el punto de quiebre fue ya sentir que ese mundo no me llenaba. El punto de quiebre fue tal que yo incluso en estado de embriaguez me acordaba de lo que ya venía leyendo la Biblia. O sea, habías empezado a leer la Biblia, pero sin embargo estabas como con eso de estar en tomando y todo ello. Okay. Claro, el buscar algo
el buscarle sentido a mi vida me había llevado a leer la Biblia. Esta Biblia me la regaló mi hermana. Pero antes de eso, yo hice la carrera profesional y allí fue peor. Porque el mundo ya en una ciudad es diferente, el ambiente. Sí. Y había algo que a mí me guardaba porque yo tuve varias cosas fatales que le sucedían en un carro donde iba, en una moto donde iba. Gracias a Dios nunca me pasó nada. ¿Cosas como cuáles, Anderson? Accidentes. ¿Verdad? En estado de embriaguez con amigos nos accidentábamos, a mí no me pasaba nada. Es que Dios te tiene tu buen propósito, porque sí. ¿Cómo accidentarte y no pasarte nada? Sobre mí hay una palabra muy bonita que es para reparar muros. Eso está en Nehemías. Y esa palabra es la que a mí me hace seguir, porque en este caso toda mi familia está apartada del Señor. Mis abuelos fueron cristianos, mis tías todas están apartadas del Señor, mi madre, mi padre. Entonces esa palabra es la que me alienta. Entonces, volviendo al tema del testimonio muy puntual, yo tuve varios accidentes, o sea, de accidentarme en moto, en estado de embriaguez, y me acordaba de la palabra, de la palabra que si uno invocaba el nombre de Jesús, ese nombre tenía poder. Y siempre en 2 ocasiones en una moto me accidenté y yo recuerdo que dije Jesús de Nazaret, y yo proclamaba ese nombre y yo decía, bueno, ¿y qué hago? Pero hay algo en el interior de uno, en el corazón, que debe cambiar, y eso que debió cambiar en mí fue con ayuno y oración, porque antes de eso yo quise dejar de tomar y aguanté un año sin dejar de tomar, que fue un año que salí del país, o sea, entre buscar qué hacer con mi vida, qué ponerme a hacer, en qué ocupar mi mente. Yo sabía que tenía un potencial enorme. Me fui para Argentina, en Argentina estuve un año. En Argentina yo no me quería venir porque yo en Argentina empecé a congregarme, pero no firme. O sea, coqueteaba con el mundo. Me congregaba, tenía unos amigos, iba y no tomaba, pero estaba en el ambiente de ellos. Y aún así el Señor allá me guardó. Y me sustentaba porque fue un año maravilloso. Ya en los últimos 3 meses que estuve en Argentina yo empecé a firmarme, pero en eso falleció el abuelo y me vine. Y llegué acá, completé el año sin tomar. Apenas completé el año sin tomar fue peor. Ya yo tomaba martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Volviste a lo de antes? Sí. Bueno, y más, ¿no? Porque antes era solamente los fines de semana, ahora toda la semana. Ya no respetaba la semana. Wow. Y mi hermana oraba por mí, y oraba, y yo era peor. O sea, y yo hoy reconozco que no era yo, era lo que en mí había. Iniquidad, pecado, todo lo que en mi interior me gobernaba era lo que no me dejaba apartarme de eso, hasta que por fin, el año pasado por este tiempo, entonces, claro, yo venía súper lastimado el corazón, porque el mundo hace eso con una persona. El mundo con una persona que no tiene a Cristo lo lacera, lo lastima, lo coge, le da vuelta, y hablando del mundo, no es el mundo en sí, sino el diablo. ¿Sí? El enemigo. La palabra del Señor dice que el diablo, el enemigo de la iglesia de Cristo, vino para matar, robar, hurtar y destruir. Entonces yo tuve que darme cuenta de eso porque reconciliándome con el Señor, es tan fuerte las entidades que gobiernan, las potestades en este municipio, que usan a la gente para venir a uno. Entonces yo decía, Señor, tienes que darme de tu espíritu. Pero mire que yo empecé a pedirle al Señor, yo no le pedía. Yo llegué a un punto. ¿Se lo estabas exigiendo? Sí, le estaba exigiendo al Señor. Cuando vino la palabra y mire que yo empecé a ver prédicas, empecé a leer la Biblia, cómo se derramaba el Espíritu,
cómo se derramó, cómo en los avivamientos, leí documentos de John Wesley, he leído documentos de esta gente avivadora de estos tiempos. Entonces, no, la única es cortar con todo lo que a mí me lleva a alejarme del Señor. De tantos amigos que tenía, hoy no hay ni uno. Eso pasa siempre. Hoy no hay ni uno. Y yo le decía al Señor, quítalos rápido porque yo no quiero volver atrás. Quítalos rápido, Señor, que si alguien va a venir a mí y va a vituperar porque estoy en el cristianismo, dame la palabra para yo responderle y no herirlo. Porque yo sé que lo que hay en él no es él, sino es una entidad que quiere dañarme. Entonces empecé rápidamente a entender eso. Cuando entendí que el Espíritu Santo era el que estaba conmigo, porque a mí se me abrió un velo así de leer Génesis y no entender nada, de leer, me gustaban mucho las cartas paulinas, de leer y yo no entendía nada, cuando de un momento a otro como que un clic y empecé a entender la palabra y empecé a tener revelaciones en sueños de la palabra. Yo me acostaba y me pasaba por la mente palabras textuales de la Biblia y me levantaba rapidito a anotar o a leer, y en esos de repente el Señor empezó a hacer la obra profunda en mí, de ya yo no desear nada del mundo, de yo centrarme solamente en estar en la presencia de Él, fuera, en el culto, en los ayunos, en las vigilias, en mi casa, leyendo la Biblia. Entonces ha sido algo muy bonito porque a mí vino una palabra un día en el Espíritu donde me decía, pedid y se os dará, pedid y se os dará, me decía una voz en mi interior. Y yo decía, pero ¿qué palabra es esa? ¿Qué palabra es esa? Y debí buscarla y hallé que el que pide, se le da. El que toca, se le abre. Y el que llama, pues Él viene en pos de nosotros. Y empecé a tener un conocimiento de esa palabra tan claro como un día me dijo, es que yo estoy a la puerta, no has tocado. Ábreme, yo voy a entrar. Y yo decía, ¿y quién va a entrar? Era el mismo Espíritu de Dios que quería estar enseñándome. Entonces cuando yo decía, pero y este proceso que yo estoy viviendo de recibir de tu Espíritu, esto es algo complejo porque esto va a demandar en mí una responsabilidad mayor. Y ya yo empecé a hablar con los pastores, con hermanos ya de más tiempo en la iglesia, pero maduros en la palabra, a preguntarles, mire, es que a mí me está pasando esto, mire, es que a mí siento esto en el corazón, o no sabía cómo explicarle cuando venía una palabra a mí, de cómo me hablaba, o sea, de cómo me hablaba este cuerpo humano, cuando sentía la palabra o la escuchaba, pero no era una voz audible, sino que era como en lo profundo, en mi corazón, en mi interior. Y yo iba a la palabra y la palabra allí, la misma que había sentido en el corazón. Hasta que un día en una administración de una vigilia, me ministró un siervo del Señor y me dijo que el Espíritu Santo de Dios iba a ser mi guía, que iba a ser ese vigía, que iba a estar ahí siempre conmigo. Confirmó muchas de las palabras que habían venido a mi vida y yo dije, esto es real, porque incluso uno siendo conocedor de la palabra del Señor, hay duda a veces. Es cierto. Hay duda. Y entonces cuando yo sentía esos momentos de duda, el Señor me daba palabras como cuando estuvieron los discípulos y Él se les presentó menos Tomás, y Tomás le contaron, vimos al Señor y estuvo con nosotros. Él dijo, hasta que no vea y no le meta la mano en el costado, yo no creo. Y esa palabra vino en mi vida, en un momento de quiebre complicadísimo, porque mi anterior vida, yo dije, yo dejo todo. Yo estaba administrando un negocio
de licor. Y yo el día que el Señor me alumbró la mente, yo le dije a mi mamá, hasta aquí fue, me voy. Dejo todo, dejé todo. Y quizás siendo irresponsable, pero el Señor hasta ahora me sustentó. Me ha sustentado, he visto la mano del Señor. Y cuando esa palabra vino a mi vida de que dejara la duda, he visto la gloria del Señor. He visto la gloria del Señor en mi vida, en la vida de mi madre, de mi padre. Mi padre está volviendo al Señor. Mi madre está cambiando el corazón. Mi madre, hemos entrado en ayuno con mi hermana para romper iniquidades. Mi abuela se murió a los 46 años. La semana pasada mi mamá tuvo un ataque en la salud que casi se muere. Y yo descubrí en el espíritu que era la iniquidad que la estaba reclamando. 46 años muere mi abuela, 46 años tiene mi madre, la misma enfermedad. Entonces yo el lunes, estando en casa, me oré, me postré al Señor y le dije, voy a orarte a ti, Señor, porque yo he conocido de ti. Y yo he conocido que tu palabra sana, que tu palabra quebranta muros, rompe cadenas y cerrojos. En el nombre de Jesús voy a orar. Y empecé a orar y el Señor me daba la palabra. Y me daba un salmo que es el Salmo 118. Hay un salmo en el Salmo 118 hay un capítulo que dice que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Y empecé a orar conforme a esa palabra cuando me daba otra palabra y el Espíritu del Señor me guiaba que debía darle esa palabra a mi mamá, y yo cogí el teléfono y le envié la palabra, que es el Salmo 147:3, donde dice que Él cura los corazones y venda nuestras heridas. Pero me daba otra palabra. Me dice, estoy entristeciéndolos. Porque la tristeza de Jesús, de Cristo, que da Cristo, es para salvación. Mas la tristeza del mundo es para perdición. Y yo tenía esa palabra aquí en mi corazón. Y mi mamá se la llevaron para Popayán. Y el día martes me fui. Pero iba con un fuego en el corazón de que yo debía ir a tocar a mi madre y decirle, reciba en el nombre de Jesús. Y llego allá y me encuentro con un ambiente de enfermedad, de muerte, mucha gente ya muriéndose en el hospital, y yo no hallaba a mi mamá, y el Señor permitió que yo pasara hasta el último, allá donde ya la gente estaba es casi que muerta. Cuando me devuelvo y veo a mi mamá y le digo, mamá, Dios te bendiga. Y yo sentí el fuego ahí, y me daba como vergüenza, no, pero me daba, yo dije, hay gente que no es cristiana, es católica, hay gente que se molesta. Me senté, le dije, mamá, todo va a estar bien. El Señor me dice que Él es el que le sana su corazón y va a vendar sus heridas. Quiero orar por ti, le dije así. Le dije, mamá, te bendigo. Y esta tristeza que tienes ahorita no es para muerte. Esto que está sucediendo es para vida. Le dije, empecé a declararle la palabra. Le dije, mamá, Dios te va a sanar, Dios te va a salvar. Y oré. Y mire lo que es estar en el Espíritu. Yo sentía el olor a muerte. El olor a muerte es putrefacto, es sangre hedionda, sangre ya pasada de día. Eso lo sentía yo, y yo decía, Señor, cúbrenos con tu sangre, cúbrenos con tu sangre. Damos que oré por mi mamá y llevaba a mi mamá 2 días esperando la cirugía, y yo dije, esto no se puede alargar, porque el decreto de muerte está. El decreto de muerte se va a vencer cuando a mi mamá la operen, porque ya era la palabra, ya le han dicho que le iban a operar. Y oramos, el caso es que tuve un momento de guerra espiritual y de sentir en mi corazón y en mi cuerpo, en este cuerpo, ataques. Me dolían las manos, me dolían las coyunturas las coyunturas, y yo dije, esto no es normal. Pero me puse enojado enojado, ¿sí? Como esa llama, yo dije, Señor, declaro tu palabra, declaro que las saetas de tu espíritu vienen y queman la obra del enemigo. Y oré en el espíritu. La gente se quedó viendo porque oré duro. En media hora llamaron a mi mamá a cirugía.
El Señor se glorificó, mi mamá está bien, Gloria a Dios. pero estando en recuperación se le bajó la presión. Volví, sentí la misma tristeza y mi mamá se me desmadejó. Mi mamá, uno siente cuando alguien queda como sin vida. Sí. Y otra vez el Señor me daba la palabra. Esto no ha terminado, sigue orando, sigue proclamando la palabra. Y yo empecé a proclamar, le dije, mamá, esto es para vida, mamá, esto es para vida. La sangre de Cristo viene y te cubre, la sangre de Cristo viene y te cubre. Y empecé, le dije, mamá, Jesús está aquí, Jesús está aquí. Y llamo a la vida. En el nombre de Jesús, el Espíritu de Dios te da vida. Pasó ese momento, ya se recuperó. Hablando antier con mi mamá, me dice, mijo, cuando estaba en esa camilla que me bajó la presión, yo sentí que la camilla iba para allá y que yo iba en un túnel. Ay, por Dios santo. Que yo iba en un túnel. Y yo le digo, mamá, ¿estás viendo que te ibas a morir? Y el Señor permitió que sintieras eso para que empecemos el proceso de arrepentimiento. Gloria a Dios. Le dije, mamá, el Señor te está llamando, el Señor sobre ti ha puesto un ministerio que si usted se para, el Señor la va a levantar. Amén. Mi mamá tiene un ministerio muy hermoso, que el cual no sé si el Señor por herencia, por gracia, por misericordia me lo haya dado, porque yo he estado experimentando que abro mis ojos en momentos y veo cosas que nadie más ve. A la luz de la palabra, yo digo, a veces me da miedo, pero yo digo, Señor, no, es lo que tú me has dado, y eso es lo que el corazón mío a veces me desanima, porque Pablo decía, este cuerpo es, y somos varones, todavía no perfectos, pero entonces llega el desánimo, llegan las pruebas, y solo es la palabra del Señor la que en mí ha hecho eso, y he conocido pues que el Espíritu me da los frutos. Yo entonces ahora oro, Padre, por tu misericordia, por tu gracia, dame los frutos de tu Espíritu. Amén. Dame los frutos de tu Espíritu, que si yo estoy lleno de tu Espíritu, paso por el agua, no me voy a mojar, paso por el fuego, no me voy a quemar, y nada me va a negar. Ese es el clamor en los momentos de intimidad, que el Señor me cubra, que el Señor haga vallado, porque debí entender que yo debía levantar vallado por mí primeramente. La palabra del Señor dice que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos caerán al hoyo. Y esa palabra a mí me enseñó que yo debía orar por mí para no estar ciego espiritualmente, físicamente, emocionalmente, que yo debía estar despierto. Y yo decía, estoy entendiendo la palabra, estoy entendiendo. Entonces, ha sido maravilloso, y yo sé que la gloria por venir es mayor. Amén. En nuestros ministerios, en nuestra casa donde nos congregamos, con nuestros pastores, con nuestros hermanos, en Suárez. El Señor nos ha puesto como esos que claman, dice, en el vallado, como esas estacas que Él refuerza cada día para que levantemos esa tienda donde Él va a venir a estar siempre con nosotros, y clamándole al Señor que Él sea el que enderece mi senda siempre. Yo le digo, Señor, no quiero moverme a donde tú no me acompañes, porque yo sé que si hago eso, perezco, porque el diablo está allí, siempre está allí. Así yo esté firme, Él me dice, cuídate, porque los firmes también caen. Entonces yo siempre le pido al Señor, guárdame con tu sangre. He aprendido los misterios de orar, porque es misterio. La palabra dice que esto es un misterio, que se la reveló a hombres para edificación, para salvación. No es para creerse más que otros, no es para salvarnos, para edificarnos y para limpiar el evangelio que Él quiere que nosotros vivamos, y que seamos esos testigos que Él en su momento quiso, como lo fue Pablo, como lo fue Mateo, toda esa gente que anduvo con Cristo. Y ese es lo más bonito, que Él me perfecciona. No,
No, pues gloria a Dios, Anderson. O sea, es una historia demasiado bonita y lo que le pasó a tu mamá es qué forma en la que Dios a veces nos permite que tengamos que meternos en ese proceso, porque a veces como que no entendemos por las buenas, entonces toca entender también por las malas. Sí, Y eso es muy gratificante, o sea, ver todo el proceso que has vivido. Además de que, mira, algo que tú decías respecto a irte del país, muchas veces cometemos el grande error de nosotros decir, me voy porque aquí no puedo, en otra ciudad, en otro país, en otro estado, allá sí voy a poder. Pero mentiras, cuando Dios te tiene para cambiar, aquí, allá, donde sea, te va a usar, te va a hacer volver. Lo que te pasó a ti te hizo volver, porque mira, tu abuelito falleció, tú tuviste que volver y mira hoy en día dónde estás, tu familia, por medio de ti también está llegando tu familia. Eso es algo, es muy, muy bonito, muy gratificante escucharlo y verlo, ¿no? Sí. Porque es emocionante, la verdad es que sí. Te felicito por eso, por permitir que Dios trabaje en ti, que trabaje en tu vida y que no te des por vencido con tu familia, ¿no? Porque mira que por medio de ti, tu familia está volviendo porque era cristiana, se alejaron y ahorita están volviendo. Entonces, te felicito, Anderson. Y Anderson, algo que yo siempre le pido a todos aquellos que hacen parte de Cura para el Corazón es un consejo para aquellas personas que han vivido, que están viviendo el proceso en que estás viviendo tú, en el que tu familia también está viviendo. Y aparte, una oración por aquellas personas que lo necesitan en este momento, así como tú lo necesitaste en algún momento. Un consejo en este tiempo para los jóvenes es acercarse a Jesús, acercarse a Cristo Jesús. La palabra del Señor dice que de Él son las edades, las sazones y los tiempos. Pero mucha gente en este tiempo está esperando que les llegue el tiempo. Y estamos en un tiempo de gracia. Si entendemos que es tiempo de gracia, sabemos que no va a haber más tiempo. O sea, estamos en un tiempo donde en cualquier momento se acabó, se apagó el bombillo, como decimos, se acabó el tiempo. Entonces es percibir eso, tiempo de gracia, es uno ir en pos de Él, buscar a Jesús. Y la palabra dice que todas las cosas que Él hace son para bien. Amén. Entonces entender eso, refugiarse en el Señor. No hay opción. La palabra cuenta de gente que tenía mucho dinero y no se salvó, gente que tenía muchas posesiones y no se salvaron. Entonces es buscar al Señor de todo corazón y instruirse en la palabra, no hay más tampoco. Y una oración, orar por ustedes, pues la palabra del Señor dice que Él es el que da fuerza al cansado, que multiplica al que no tiene ninguna. También en su palabra Él nos enseña que Él es el que lleva las cargas, los temores, las dudas. Y si nosotros entendemos eso, descansamos en Él. Porque en el nombre de Cristo hay poder. La palabra misma nos enseña que sobre Él fue sujetado todo. Y voy a orar conforme a esa palabra, ¿vale? Que en el nombre de Cristo se sujetan, sean poderes, tronos, dominios, potestades o principados, que son los que están atormentando la vida de aquel que está del otro lado de este audio. Entonces, en el nombre de Jesús declaramos la palabra por el Espíritu, que es el que va y rompe y quebranta, como la piedra es quebrantada por el martillo. Así es la obra del Espíritu Santo en la vida de las personas, en los corazones. De ese mismo modo declaramos libertad por el poder de la sangre de Jesucristo, libertad por el poder de Dios, por el poder de su Hijo, por el poder de su Espíritu. La palabra del Señor dice que omnipresente y omnisapiente. Entonces en este momento aquel que esté cargado, turbado, atribulado va a sentir que el Espíritu del Señor va a orar. Y aquel que esté pasando por momentos de tribulación también, solo es creer en que el Señor Jesucristo ya venció en la cruz, ya pagó el precio por nosotros.
y nosotros fuimos llamados. Él nos dice que hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable. Entonces los bendigo en el nombre de Jesús, y que esa palabra que es vida y vida en abundancia more en sus corazones y haga el proceso que debe hacer en cada uno de nosotros. No hay fuera de Dios, no hay quien pueda salvar, y fuera de Jesús no hay quien pueda darnos salvación. Entonces oro por ustedes en el nombre de Jesucristo de Nazaret y los bendigo en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén. Anderson, muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿No nada de nervios? No, un poquito, pero la verdad que ya no me da nervios. Gloria a Dios. No me da nervios porque no es que me sienta pues en mi capacidad seguro, pero hay una seguridad en mi interior que me hace estar así. Y esa es la paz del Espíritu de Dios, no es otra cosa. Porque no entiendo, yo mismo no entiendo qué es, pero sé que es el Espíritu de Dios. Amén, ¿Sí? gloria a Dios. Anderson, pues no me queda más que gracias nuevamente por el espacio, por tomarte el tiempo, por todo. Gracias a Dios, a ustedes chicos que viernes tras viernes están con nosotros, escuchando estas nuevas historias, estos nuevos testimonios. Quiero de verdad agradecerles porque sus comentarios, porque cada que comparten estos capítulos, hacen no tanto para vanagloria, no tanto para nosotros enriquecernos, no, es porque realmente queremos que todas aquellas personas que necesitan de Dios entiendan que solamente Dios es el camino, que solamente con Él se puede, que no es fácil, porque siempre lo hemos dicho, no es fácil, pero tampoco es imposible. Dios no te mete en un proceso, no permite un proceso porque tú no vayas a poder salir de ahí, al contrario, te mete porque sabes que vas a poder salir de ahí y vas a salir mucho mejor de lo que entraste. Así que chicos, como siempre les digo, que Dios les bendiga, no permitan que la fe de ustedes se apague jamás y nos vemos en otro capítulo. Chao, chao. Las debes olvidar.